Buenas noches, profesor. Mi nombre es Esther Díaz Espinosa. De acuerdo a la actividad dejada sobre la propuesta de las normas inconstitucionales, he analizado el caso de la educación religiosa en las escuelas públicas. Este caso se da en el siguiente contexto. Bueno, el Perú es un país cuya mayoría de su población es católica, pero a la vez también hay una creciente pluralidad religiosa, lo que genera tensión en torno a la religión que se desarrolla en algunos espacios públicos, como lo es el de la educación. Este conflicto surgió en el año 2017, cuando se daba la implementación de la enseñanza religiosa obligatoria de religión en las entidades, en las instituciones públicas, las escuelas públicas, dentro del marco jurídico entre el Estado y, y la Santa Sede, que se celebró en 1980, que reconocía a la enseñanza de la fe católica como parte de la currícula oficial en las escuelas públicas. Ante estos hechos, un grupo de padres de familia y algunas organizaciones religiosas no católicas no estuvieron de acuerdo y decidieron interponer una demanda de inconstitucionalidad contra el Estado, argumentando que la enseñanza obligatoria en la religión violaba los derechos fundamentales de la persona, básicamente de los estudiantes y las familias, que profesaban diferentes creencias religiosas, vulnerando así los derechos fundamentales de las personas, que está contenido en la Constitución en el artículo 2, exactamente en el inciso 2, en el cual se reconoce a la igualdad de las personas ante la ley, donde nadie puede ser discriminado por ningún motivo, ya sea por origen, raza, sexo, religión o idioma. Y en el inciso 3, en donde las personas tienen la libertad de elección, tienen la libertad de conciencia y religión. Todas estas normas amparadas en la máxima ley, que es la Constitución Política del Perú. Entonces, este caso tuvo trascendencia y llegó al Tribunal Constitucional para que diera un fallo, ¿no? Analizara y diera un fallo. Finalmente, el Tribunal Constitucional determinó que la imposición de tal regla o de tal norma, donde regulaba la imposición de la religión católica como curso en las escuelas públicas, falló o dictaminó que no debiera ser obligatorio la imposición de la religión católica, y que los padres tenían todo el derecho de decidir si sus hijos o no aceptaban las clases de religión diferentes a su fe, o los que tampoco no, o los que no tuvieran ningún tipo de religión. Con esto les daba, digamos, la, la libre elección, y reconocía los derechos contenidos en la Constitución. Luego del contexto general, mencionaré algunos pensamientos de algunos representantes de corrientes filosóficas. Por ejemplo, el positivismo excluyente de Kelsen. Según Kelsen, el derecho debía ser entendido como un sistema jurídico de normas de manera autónoma, independiente de la moral. Es decir, no habría necesidad de hacer referencia a principios o elementales o a la moral o a la ética. En relación al caso, el enfoque de Kelsen induciría a una interpretación estricta de las normas y de los tratados internacionales que reconoce a la Iglesia Católica
con una importancia en el Perú. Si el Tribunal Constitucional hubiera adoptado el enfoque de Kelsen, pues se habría valido sobre la validez de las normas que permitía la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas públicas. Ahora el positivismo incluyente de Hart. Según Hart, el sistema jurídico está basado en normas primarias, que son las obligaciones, y normas secundarias, que son los procedimientos para crear, modificar las normas. Pero hay un espacio, digamos, que deja para que en situaciones o casos difíciles puedan ser aplicados principios morales, ¿no? De forma interpretativa. En relación con el caso de la religión en las escuelas públicas, el Tribunal Constitucional no solo aplicó las normas establecidas, las normas formales, sino que también recurrió a principios morales como derechos fundamentales y derechos fundamentales de la persona, ¿no? Al final, el Tribunal Constitucional permitió que los padres tuvieran la libertad de decisión al dejar de decidir si sus hijos reciban o no la educación religiosa católica que se impartía en las escuelas. Entonces el Tribunal Constitucional falló a favor de que se respetara la libertad de conciencia y religión que está estipulado en la Constitución. Continuando con el positivismo crítico de Ferrajoli, este enfoque nos dice que el derecho positivo debe estar supeditado a la protección de los derechos fundamentales de la persona, en donde el Estado está obligado a garantizar su respeto. Para Ferrajoli, las normas deben estar orientadas a la protección, no solamente que sean normas sin un fin, que en este caso es la persona y sus derechos. Así que en el caso de la religión en instituciones públicas, la obligatoriedad que se había impuesto de recibir la enseñanza de la religión católica vulnera los derechos de las personas, en este caso de los estudiantes, vulnera sus derechos fundamentales a la libertad de religión y su igualdad ante la ley. Por eso el Tribunal Constitucional decidió que la enseñanza de la religión no debe ser obligatoria. Ahora mencionaré la propuesta de solución a las normas inconstitucionales en el caso relacionado a la religión en las escuelas públicas. Como primer punto sería la modificación de la Ley General de Educación 28044. La propuesta sería modificar esta ley general para garantizar que la enseñanza religiosa en las entidades estatales sea opcional, o sea, sea no obligatoria. La ley debe de respetar el principio de libertad religiosa que tenemos todas las personas y que va de acuerdo a la Constitución peruana. Esto porque actualmente la ley permite varias interpretaciones que podrían imponer la enseñanza obligatoria de la ley de la educación religiosa, en este caso de la religión católica, que vulneraba la libertad de elección de conciencia, de la libertad de conciencia. Entonces, esta modificación aseguraría que el Estado mantenga su neutralidad religiosa, respetando la pluralidad de las creencias que existen en nuestra sociedad.
Otra propuesta o otro punto dentro de la propuesta sería la revisión al reglamento de la educación básica regular, es decir, eliminar cualquier disposición en el reglamento de educación básica regular que obligue a los estudiantes a recibir enseñanza de una religión en específica, ¿no? En este caso era la católica, y sustituirla por una normativa que permita la enseñanza de diversas religiones o creencias. Otro punto dentro de la propuesta es la reevaluación de la concordancia entre la Santa Sede y y el Estado, ¿no? Que se celebró en 1980, ¿no? Es renegociar ciertos aspectos de este concordato para asegurar que sus disposiciones no otorguen, digamos, privilegios excesivos a la Iglesia Católica en el ámbito educativo, ¿no? Debería revisarse su influencia en la normativa educativa para así garantizar que no se vulneren los derechos o los principios de igualdad y libertad religiosa. Otro punto sería la implementación de programas en educación, de educación en derechos humanos, es decir, incluir programas de educación dentro de la currícula escolar, programas de educación que promuevan el respeto a la diversidad o pluralidad religiosa que hay en nuestra sociedad, ¿no? Y así promover la diversidad y libertad de conciencia. Estos programas deberían hacer énfasis en la importancia, como digo, de la pluralidad para así también ser más tolerantes ante cualquier creencia religiosa. Como último punto dentro de la propuesta sería el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana. Es decir, que se deberían crear estos mecanismos que sean diseñados dentro de la currícula educativa, donde los padres y algunos representantes de organizaciones religiosas puedan opinar y colaborar en la elaboración de contenidos relacionados con la enseñanza religiosa. Esto es para que de esta manera se pueda garantizar la diversidad cultural y religiosa que hay en el país, para que permita la legitimidad democrática y aseguraría que la enseñanza en las escuelas públicas no sea impuesta de manera unilateral, sino sea de forma participativa y colaborativa. Gracias.